Y es que Luis Tielen está al otro lado del estudio y a quien le damos la bienvenida como siempre, Luis, este martes, para que nos hables precisamente y profundices acerca de esta influencia con propósito. Lo hablaba yo con Jennifer Shell y es que, bueno, la influencia tiene que tener un propósito totalmente positivo, porque de lo contrario no puede llamarse influencia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Así es, muy bien, Luis Miguel, muchísimas gracias por la presentación y tal cual como tú dices, pues hoy vamos a seguir profundizando este tema que comenzamos la semana pasada, pero es tan amplio que decidimos pues seguir o continuar hablando un poco sobre la influencia con propósito. Pero como ya saben, a mí me encanta hacerlo siempre desde el testimonio. La semana pasada les comentaba que para aquellas personas sobre todo que no me conozcan, yo soy asesor empresarial, me dedico a la consultoría y asesoría y también a dictar talleres in company, hacer conferencias in company y abiertas al público. Pero esto es desde un punto de vista más profesional. Desde un punto de vista más personal, desde muy chamo, tuve la oportunidad de servir en algunos apostolados dentro de la iglesia. Bueno, por 3 años fui catequista de la iglesia formando chamos para la confirmación, ¿sí? Resulta que, así como nos pasa a muchos de nosotros, regularmente nosotros buscamos mimetizarnos o adaptarnos dependiendo del contexto. Y esto es muy natural. Si no, bueno, sería absurdo pensar que de repente yo voy a tener la misma actitud en una funeraria que en una fiesta, ¿no? Pero no podemos perder la esencia. Ahora, ¿cómo explico esto de no perder la esencia? Les comento. Adicionalmente a esto, les digo que yo soy profundamente fanático del Cardenales de Lara. Resulta que con mi primer grupo de catequizandos, eran más o menos como 40, 50 chamos, ellos, bueno, obviamente yo cada vez que iba a dar una catequesis, adoptaba este mood de catequista, ¿no? Entonces, bueno, trataba de tener una actitud lo suficientemente sobrio, bueno, ya se imaginarán. Resulta que un día decido ir a un partido de Cardenales. A mí siempre me ha gustado muchísimo sentarme en las gradas de visitante por distintas razones. Y una de esas razones es para, bueno, gritar y tratar de distraer lo más que pueda al primera base del equipo contrario. Resulta que yo estuve absolutamente todo el partido, era un juego, recuerdo, con Tigres Aragua, y yo estuve todo el partido gritando y gritando y gritando al primera base de Tigres Aragua, diciéndole cuánta cantidad de locura se me ocurría para tratar de distraerlo, ¿no? Como en el sexto inning más o menos, decido ir al baño y de repente estoy subiendo las escaleras del estadio hacia el baño de caballeros y me consigo una de las niñas de la catequesis. Bueno, por supuesto allí cambio, ¿no? Switcheo el mood, cambio el mood de fanático y adopto el mood de catequista y saludo a la muchacha, hola, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Chévere, ¿con quién andas? ¿Con tu familia? Todo buenísimo, ok. Resulta que ya después de una breve conversación, le pregunto, bueno, me despido y le digo, ah, mira, pero ¿por dónde estás sentada? Y me dice, bueno, no, yo sé dónde estás sentado tú porque yo estoy sentada 2 puestos detrás de ti. Bueno, en ese momento entendí que la niña obviamente estuvo escuchando absolutamente toda la cantidad de locuras, improperios y cantidad de cosas que le pudo haber dicho al primera base del equipo contrario, ¿no? Y esto me hizo reflexionar muchísimo en el hecho de que definitivamente nosotros no podemos perder nuestra esencia, independientemente de lo que estemos haciendo, de con quién estemos haciendo y de lo que vayamos a hacer, ¿sí? Porque nosotros definitivamente, consciente o inconscientemente, terminamos influyendo positiva o negativamente en absolutamente todas las personas que están a nuestro alrededor, ¿sí? De hecho, hay un autor, no recuerdo el nombre del autor, pero recuerden que el libro, lo leí, un libro llamado Coaching para el Éxito de Talane Mitner. Ella citó una frase de otro autor que dice que nosotros somos el 20% de las 5 personas que más interactúan con nosotros, ¿sí? Somos una quinta parte de las 5 personas que más interactúan con nosotros. Y de hecho, si analizamos un poco, pues al menos 5 personas que están a nuestro alrededor van a adoptar, van a adquirir, van a verse influenciadas al menos en un 20% de las actitudes que nosotros tengamos, la forma de hablar, la forma de actuar, la forma de pensar, todo. Entonces, la reflexión que quisiera compartirles esta mañana es, 1, nosotros realmente estamos siendo conscientes de cuáles son estas 5 personas que más interactúan, porque a priori yo pudiera pensar, bueno, estas 5 personas son, no sé, mi esposo, mi esposa, perdón, mi novio, mi novia, hijo, hija, quizá papá o mamá, la vecina con la que más comparto,
chévere porque son personas que coinciden y que interactúan con nosotros de forma consciente, pero, que es lo que quisiera invitar a la reflexión el día de hoy, ¿cuántas personas interactúan contigo de las cuales tú ni siquiera has tomado conciencia del todo? Es decir, jefe o jefa, ese vecino de repente que no te agrada mucho, pero que por X razón te toca o te corresponde tener cierta relación allí con él o con ella, ¿sí? Ese compañero de trabajo que de repente no es del todo de tu agrado, pero igual lo tienes allí 24/7, ¿sí? O ese familiar que de repente tú dices, cónchale, si no tuvieras el mismo apellido que yo, de repente no fuéramos ni amigos, pero me toca compartir con él fiestas, navidades, ¿me explico? Entonces, ¿cuántas veces nosotros coincidimos, compartimos, nos dejamos influenciar por esas personas que están a nuestro alrededor y no somos conscientes de ellos? Y haciendo la analogía o haciendo la reflexión desde el otro punto de vista, ¿cuántas personas también se ven influenciadas por nuestra manera de actuar, por nuestra forma de hablar y por nuestra forma de pensar, sin que ellos tampoco se estén dando cuenta, sin que ellos lo hayan hecho consciente? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, pero muy cuidadosos de la forma en la que actuamos, tratar de ser coherentes, ¿sí? De ser cónsonos, de que nuestra forma de hablar realmente guarde relación con nuestra manera de actuar. Yo, por supuesto, eso que les conté en un principio, me hizo reflexionar el hecho de que yo no estaba siendo del todo coherente, porque si de repente esos sábados que veía a todos estos chamos, pues hablaba de Dios y todo lo demás, y todo lo decía con un lenguaje súper bonito y todo chévere, y estaba en el estadio diciendo cuánta cantidad de locura, evidentemente no estaba siendo coherente. Quiero hacer un pequeño paréntesis acá. No quiere decir con esto que nosotros no nos demos el permiso de repente de vivir un momento festivo, de vivir un momento de emoción, que no nos permitamos tener todos estos episodios en nuestra vida que son totalmente naturales y normales, sanas, ¿sí? No estoy diciendo eso. Pero, como dije en un principio, que no perdamos nuestra esencia. Independientemente si yo estoy hoy acá hablando frente a ustedes sobre este tema, yo lo estoy haciendo tal cual como yo soy. Probablemente si me consigues en la calle o algún familiar que me pueda estar viendo, algún compañero de trabajo que me pueda estar viendo a través de estas pantallas, pues va a escuchar y a ver al mismo Luis Alexander Thielen que ve en cualquier otro espacio. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. No podemos andar por la vida haciendo siendo una especie de camaleón, adaptándonos dependiendo del espacio. No. Sí, probablemente es normal que de alguna u otra forma seamos empáticos, ¿sí? Seamos responsables afectivamente y dependiendo del contexto podamos de alguna u otra forma suavizar algunas características de nuestra personalidad o de nuestro temperamento, pero no quiere decir con esto que vayamos entonces a perder de alguna manera nuestra esencia. Ya para ir cerrando, como siempre les digo, voy a compartir con ustedes una breve tareita, si es posible para que la puedan responder o la puedan realizar antes del próximo jueves, que nos volvamos a encontrar acá en este espacio Manual para el Éxito. La tarea es la siguiente, sencillísimo. Piensa, concientiza y si puedes escribe para que quede allí documentado cuáles son esas 5 personas, que mayormente interactúan contigo. Bien sea porque son de tu agrado o porque te corresponde o porque te toca o lo que sea. De manera tal que ya teniendo o tomando conciencia de cuáles son estas 5 personas, puedas de alguna u otra forma ir evaluando qué es o cuáles son las características de personalidades de cada una de ellas que de alguna u otra forma están influenciando en ti. Y que también de tu personalidad está probablemente influenciando en ellos. Por supuesto, voy a estar supremamente encantado de responder cualquier duda, cualquier inquietud a través de mis redes sociales, @Luis_Thielen, mi apellido se escribe Thielen, y como siempre les digo, pues su destino no está hecho, pero en sus manos tienes absolutamente todo para realizarlo. Así que comienza ya y le doy el pase a Luis. Bueno, como todos los martes